a este discipulado. Estamos en Mateo, ya estamos por concluir, hermanos, en Mateo, esperamos concluirlo el día de hoy. Y vamos a retomar desde Mateo 28, desde el versículo 7. Ajá. Y me voy a seguir hasta el versículo 15. Y ya después hacemos comentarios. Dice la palabra del Señor en Mateo 28, 7. Dice, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Ese dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y bueno, vemos aquí esta instrucción, ¿verdad? Una instrucción adicional del ángel, de uno de los ángeles para las mujeres que estaban pues ahí, que habían presenciado la resurrección de Jesús. Y fue que fueran a decirle a sus hermanos, ¿verdad? Que se refería a los discípulos, que Jesús iba delante de ellos a Galilea y que ahí los iba a ver, ¿verdad? Entonces, ya habíamos, y me quedé como que toqué esto rápidamente, hermanos, pero es muy importante para cuando veamos la parte que le va a tocar a exponer a mi hermano Jorge, porque habíamos visto que a principios de esa semana, ¿verdad? Antes de la crucifixión, Jesús había dicho a los discípulos en Mateo 26, 32, les había dicho, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ajá. Entonces, Galilea era como la ciudad donde pues el Señor, ¿verdad? Había pues predicado mucho, había estado mucho en esta ciudad, y Galilea representaba tanto judíos como gentiles. Era una ciudad de una población muy variada en cuanto no era como que muy todos judíos ni todos gentiles, ¿verdad? Entonces Galilea representaba como el mundo en general, y fue donde ahí comienza el ministerio Jesús, y donde dice Mateo 4, ¿verdad? Que luz le resplandeció a los hombres. Entonces, no fue que Jesús se apareciera primero a los discípulos en Galilea. La instrucción del ángel a las mujeres es vayan y digan que yo voy a Galilea. ¿Por qué les dice esta instrucción? Porque los discípulos, a pesar de que Jesús ya les había dicho que los iba a ver en Galilea, ellos no estaban en Galilea. O sea, los discípulos se habían esparcido debido al temor, unos estaban escondiendo, otros aún estaban procesando que Jesús había sido muerto. En este momento no están enterados de la resurrección más que Pedro y Juan. Entonces, y los demás están esparcidos, ¿verdad? Desaparecidos. Entonces, vemos a lo largo de los evangelios que se le aparece primero a Pedro, se le aparece a Pedro en Lucas 24, 34, lo voy a leer rápido, y dice Lucas 24, 34, que decían, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir
el pan. Ahí vemos, ¿verdad? Una de las apariciones. Después se les aparece a 2 de los discípulos en camino a Emaús, y eso lo dice Lucas 24:15. Bueno, no después, hermanos, sino fueron varias apariciones antes de la gran aparición a muchos discípulos en Galilea. No es como cronológico. Dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Es cuando ocurre que se le aparece, ¿verdad?, a 2 de los discípulos en camino a Emaús. Después se les aparece a 10 de los discípulos cuando estaban reunidos en la noche de la resurrección, y eso lo dice Juan 20:19, y dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, del día de la resurrección, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros, ¿verdad? Y vemos otra de las apariciones de Jesús a los discípulos. Después, 8 días después, se les aparece a los 11 discípulos, y eso lo dice Juan 20:26, y dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros, ¿verdad? Y también se le aparece a 7 de los discípulos cuando estaban pescando en el mar de Galilea, Juan 21:1. Y dice Juan 21:1: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos, ¿verdad? Y ahí vemos otra aparición de Jesús antes de la gran aparición suprema a todos los discípulos de Jesús, que tenía que ser en Galilea. Y eso nos lo narra Corintios, 1 Corintios 15:6, donde dice que apareció a más de 500 hermanos a la vez, y es donde hace el encargo apostólico, ¿verdad?, de los 11 discípulos, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermanos, dice que continúa que cuando el ángel le dice a estas mujeres que fueran a decirle esto a los discípulos, dice que salieron ellas con gran temor y tenían miedo, pero también tenían gozo. Y este gozo, hermanos, es ese gozo que es solo fruto del Señor. Ellas sentían que verdaderamente pues su maestro había resucitado, y aunque tenían temor por la forma en que habían sucedido las cosas, eso no nublaba el gozo con el que ellas fueron corriendo a dar las nuevas noticias, ¿verdad? Entonces, mientras María permanecía afuera de la tumba llorando, los 2 ángeles se le aparecieron, y luego también se le aparece Jesús a María, ¿verdad? Magdalena, y eso lo vimos en el estudio pasado. Entonces, vemos en esto, hermanos, que ante esta impresión que tenían, ¿verdad?, tanto las mujeres como Juan, Pedro, que vimos el estudio pasado, hasta este punto no había forma de que los discípulos planearan de alguna forma robar el cuerpo del Señor y para argumentar, ¿verdad?, que el Señor había resucitado, porque como hemos estado viendo, ninguno de ellos, nadie pensaba o creía, ¿verdad?, siquiera que fuera posible que Jesús hubiera resucitado. Y esto lo vamos a ver porque vamos a entrar al punto, ¿verdad?, de inventan esta historia. Entonces, dice que cuando las mujeres iban, entonces estas mujeres, Jesús mismo les sale al encuentro y les dice: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Esta expresión, hermanos, que salve, es un saludo, pero es un saludo muy común. O sea, como que la traducción sería como un hola
hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿no? Es un saludo como habitual cuando tú estás en el mercado y te encuentras con un conocido, ¿verdad? Que saludas a la persona muy casualmente. Entonces, saludo, ¿verdad? Así como les dice salves, parece ser un saludo poco apropiado a la ocasión, o sea, la trascendencia de la ocasión de que Jesús está resucitado, ¿verdad? Sin embargo, pues este Jesús, ¿verdad? Que acababa de conquistar el pecado, conquistar la muerte, y él, sin embargo, se encuentra a estas mujeres, ¿verdad? Y las saluda con mucha ternura, con mucha calidez, ¿verdad? Informalmente. Y estas mujeres, al reconocerlo inmediatamente a su Señor, hacen, hermanos, lo que cualquiera, ¿verdad? De nosotros que esperamos a nuestro Cristo Redentor venir nuevamente, lo que cualquier persona haría, se tiran a los pies de Jesús, abrazan sus pies, ¿verdad? Y dice que le adoran. Filipenses 2, 10 y 11, ¿verdad? Dice que cuando Cristo vuelva otra vez, dice que se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por fin esta realidad de la resurrección en este momento se solidifica o toma sentido en la mente y en el corazón de esas mujeres e incluso de algunos de los discípulos como fue Juan, ¿verdad? Y Pedro, donde narra Juan que él entró, vio los lienzos y creyó, ¿verdad? Entonces, a pesar de una aparente falta de fe, ¿verdad? Y la deserción de los discípulos, el Señor, ¿verdad? Pues habla con bondad, le dice, vayan con mis hermanos, se refiere a ellos como sus hermanos. Y cuando ellos llegaran a Galilea, ¿verdad? Donde Jesús tuvo que ir apareciéndoseles a cada uno hacia en varias partes, para que cuando llegaran a Galilea y lo vieran otra vez, ¿verdad? Ellos pudieran experimentar, pues sentir, experimentar la presencia del Señor, ¿verdad? A Cristo resucitado, porque era importante para la gran comisión que más adelante el Señor, pues, les iba a dar. Y bueno, la verdad fundamental de la resurrección, hermanos, apoya, y es importante verlo, ¿verdad? Porque es una verdad fundamental de nuestra fe, de nosotros como cristianos, y apoya una serie de otras verdades. Y voy a hablar de 6. La primera es que nos da evidencia que la palabra de Dios es totalmente cierta y confiable. Ajá, Jesús resucitó exactamente en la forma en como se predijo, en la manera que se dijo que lo haría. Segunda verdad es que la resurrección significa que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, como él mismo afirmó ser, y que tiene poder sobre la vida y la muerte. La tercera cosa es que la resurrección demuestra que la salvación, hermanos, es completa, que Cristo conquistó en la cruz el pecado, la muerte, el infierno, y él resucitó victorioso. Ajá. La cuarta es que la resurrección prueba que la iglesia, hermanos, ha sido establecida. Cuando Jesús había declarado, ¿verdad? En Mateo 16, dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, que la iglesia hasta hoy en día del pueblo del Señor, que hemos creído en la resurrección de nuestro Señor, ha sido establecida y permanecerá solamente por Cristo. Ajá. Quinta cosa es que la resurrección demuestra que así como Cristo vino y viene de nuevo, ¿verdad? Y resucitó, también el juicio viene. Jesús declaró en Juan 5:22 que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y ya que ahora el Hijo ha resucitado, ¿verdad? Y está vivo, entonces quiere decir que viene con juicio y que es seguro, que se va a cumplir. La sexta cosa es que la resurrección de Cristo demuestra que el cielo está esperando.
¿Y a quién está esperando, hermanos? A nosotros, a los que hemos creído en Jesús resucitado. Juan 14:2, ¿verdad? Jesús dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Debido a que Cristo está vivo por la resurrección, entonces todos los creyentes, ¿verdad? Tenemos la certeza de que ahora Él está preparando una morada celestial para todos los que hemos creído en Él, ¿verdad? Y bueno, con este tema, pues terminamos esta porción de Mateo, pero continuamos con lo que sigue, ¿verdad? Dice Mateo 28, del al 14. Cuando estas mujeres llenas de temor y de gozo corrieron e iban, ¿verdad?, a decir lo que el ángel les mandó a decir, hay otro escenario paralelo, ¿verdad? Y dice que unos de la guardia que había estado cuidando la tumba de Jesús, se dieron hacia la ciudad. No dice que todos, dice que algunos, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, ¿verdad? Y pues se reunieron y reunidos con los ancianos, dieron consejo, ¿verdad? Dieron mucho dinero los ancianos, pagaron un precio para silenciar a los soldados o para decirles qué hacer, ¿verdad? Inventan una mentira y le dicen a los soldados, ¿saben qué? Pues nosotros vamos a apoyarnos para que Pilato pues no los regañe, ¿verdad? No los regañe, porque dice, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Entonces, podemos suponer que el resto de la guardia, porque dice que solo fueron algunos, se quedaron pues en la tumba. Ajá. Debido a que la guardia, o sea, los soldados romanos presentaban pues un servicio, estaban al servicio estaban prestando un servicio temporal, por así decirlo, a los dirigentes religiosos judíos, porque habían crucificado a Jesús a causa de los religiosos judíos, ¿verdad? Entonces, los soldados no dice que corrieron hacia Pilato a anunciarle lo que había ocurrido, sino que fueron con los principales sacerdotes y les contaron lo que había sucedido. Dice que tenían miedo, y también ellos tenían miedo, menos miedo a los principales sacerdotes que a Pilato, porque si hubieran ido a Pilato a decirle lo que había ocurrido de su guardia, pues seguramente Pilato los hubiera matado, ¿no? Porque fallaron en su guardia, ocurrieron todas esas cosas. Entonces, los soldados sabían que todos estos sucesos que habían ocurrido tenían un origen sobrenatural, y fue el reconocer esa situación como que se les salía de las manos, ni siquiera lo podían comprender muy bien, que esto fue lo que los llevó a temblar, como nos dice Mateo, y luego a paralizarse de miedo. Ajá. Entonces ellos no trataron de explicar lo que vieron, sino que solo lo fueron a informar pues de la mejor forma que pudieron, porque explicarlo no iban a poderlo explicar. Ahora, los principales sacerdotes eran tan malos y egoístas, ¿verdad? Y estaban espiritualmente ciegos, que ellos cerraron los ojos a toda confirmación acerca de lo que Jesús, de las afirmaciones de Jesús. Ajá. Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este mundo, ¿verdad?, los había cegado por completo, así como el Dios de este mundo, de este tiempo, cega el entendimiento de las personas, cega el entendimiento completamente. Entonces, estos sacerdotes estaban informados de la resurrección y no trataron de negarlo, o sea, no dijeron, no es cierto, no es cierto, eso no es posible, no lo negaron, ajá, sino su preocupación por la reacción que tuvieron era más bien ocultar la noticia a todos los demás judíos, porque si ocurría que los demás judíos se enteraban de esa situación, de que verdaderamente había resucitado, entonces iban a aceptar que Jesús verdaderamente era el Mesías, y entonces su poder político religioso de ellos
pues hubiera menguado, ¿verdad? Se hubiera debilitado, incluso a lo mejor hubiera caído. Entonces, la primera reacción fue convencer rápidamente al Sanedrín. Entonces reúnen a los ancianos, buscan un consejo, y el consejo era cómo podían obstruir mejor, pues, esta noticia, ¿verdad? La noticia, porque se iba a saber, tarde o temprano se iba a saber que esa tumba estaba vacía. Entonces, dice que ha habido consejo, ¿verdad? Esta expresión ha habido consejo era una frase formal usada para decir que iban a tomar decisiones oficiales. Y entonces en esta reunión el Sanedrín tomó una resolución de 3 puntos. Uno era sobornar a los soldados. 2 era propagar una mentira acerca del cuerpo. Y 3 era proteger a los soldados de posibles represalias por parte, pues, de Pilato. Ajá. No se especifica cuánto fue lo que se le pagó a los soldados, ¿verdad? No dice lo que, qué cantidad fue, pero pues los sobornaron, les pagaron dinerito pues no por su silencio, sino para decir lo que ellos les iban a decir que dijeran. Ajá. Después, la parte del plan que era diseminar esta noticia falsa, ¿verdad? Y era hacerlo lo más rápido posible y que llegara a la mayor cantidad de gente posible, ¿verdad? Que decir que los discípulos habían ido de noche a la tumba y habían robado el cuerpo mientras los soldados romanos estaban dormidos. Tanto los guardias como ese consejo de ancianos sabían muy bien que eso no era cierto, porque si hubiera una forma de que ellos pensaran que eso fuera cierto, entonces ellos no habrían tenido que inventar esta historia falsa y absurda. El propósito de esta mentira no era defender una verdad, sino era ocultar la verdad. Ellos sabían la verdad, pero simplemente la querían ocultar. Y la tercera parte fue ofrecer protección a los soldados, ¿verdad? Ellos les aseguraron que si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Y como ya les había dicho, los soldados sabían que Pilato los podía hacer ejecutar, ¿verdad? Si él se enteraba que Jesús o el cuerpo de Jesús había sido robado mientras ellos dormían. Entonces, al amenazar con hacer un informe desfavorable al César, o sea, a lo mejor eso fue la persuasión, o sea, le hubieran dicho a Pilato, ¿sabes qué, Pilato? Si se entera esta noticia que mataste a tus guardias porque unos judíos robaron un cuerpo y esto llega a oídos del César, pues a ti te va a ir muy mal, ¿verdad? Seguramente esa era la clase de mentira con la que iban a persuadir y para poder manejar a Pilato. Y total que termina, o cómo concluye esto, que los soldados aceptan el soborno, aceptan estas cosas, toman el dinero y hacen como se les había dicho. Y dice Mateo, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea, Mateo fue escrito 30 años después aproximadamente de este suceso. Estamos hablando que por ahí del año 60 y algo después de Cristo se seguía divulgando esta falsa información, ¿verdad? De que los discípulos habían robado el cuerpo. Entonces, pues de muy buena gana, los soldados tomaron el dinero, a ellos no les importaba nada más que su bienestar y no ser castigados, y así hicieron como les había instruido el Sanedrín, ¿verdad? Mateo entonces comenta esto, ¿verdad? Que el dicho hasta hoy en día se ha divulgado y habla del día de hoy de Mateo, ¿verdad? Habla del día de hoy de Mateo. No sé si hoy en día se siga divulgando esto entre quizá comunidades judías ortodoxas, no lo sé, la verdad yo no estoy segura, pero sí sé de mucha información, y que no precisamente de judíos, del mundo secular, de cualquier persona incrédula que quiere negar la fe, ¿verdad?, en Jesucristo,
se levanta con filosofías, con ideas, ¿verdad? Y hasta plantean así como yo digo que ocurrió esto y la gente pues lo cree. Yo digo que eso no es cierto, por esto, por esto, por esto. Y hasta hoy en día, hermanos, hay gente que se opone y quiere refutar esta verdad de la resurrección de Jesús. Pero por muy malvado y egoísta que fuera este plan de este consejo, ¿verdad? Esto, hermanos, encajó a la perfección en el plan que es muy superior y muy soberano de Dios, ¿verdad? Porque el plan y soberano de Dios, él no quería, o sea, él no quería que los incrédulos, que personas incrédulas predicaran el verdadero evangelio, aunque ellos hubieran querido hacerlo. O sea, el Señor no enviaría a predicar de la resurrección mensajeros que no creyeran en aquel que fue resucitado. O sea, entonces en la sabiduría eterna de Dios, Él permitió que esos guardianes de la tumba, ¿verdad? Que pudieron haber propagado la verdad objetiva como fueron los hechos e histórica acerca de la resurrección, al contrario, se convirtieran en víctimas de estos corruptos dirigentes judíos. La resurrección del Hijo de Dios, hermanos, solamente iba a ser proclamada por aquellos cuyos corazones estuvieran verdaderamente comprometidos con el Señor y Salvador resucitado. Es por eso que cuando las mujeres informaron acerca de la resurrección de Jesús a los 11 apóstoles y otros creyentes, ¿verdad?, que estaban ahí en Jerusalén, Lucas 24:11 dice que a ellos les parecían locura las palabras de estas mujeres y no las creían. Los prejuicios personales y su entendimiento humano, ¿verdad?, que común a la mayoría de judíos de esa época, les impedía aceptar pues la muerte de su Señor y mucho menos iban a poder aceptar la resurrección. ¿Cómo podría ser que los hombres que huyeron para salvar sus vidas mientras Jesús todavía estaba vivo, de repente después de su muerte, entonces se llenaran de valor para robar el cuerpo y luego empezar a predicar y enseñar en el nombre de Jesús, ¿verdad? De alguien que ellos sabían que estaba muerto? O sea, eso no era posible. No era posible. Estos hombres primero no habían creído, por lo tanto, no era posible que ellos como sus discípulos robaran el cuerpo de Jesús. Podríamos preguntar por qué hizo Mateo una observación tan negativa sobre el suceso culminante en la obra de Cristo, y ahorita lo vamos a ver casi al final de su evangelio. Ajá, ahorita vamos a ver a qué me refiero, ¿verdad? Porque por breve que es el pasaje, ¿verdad? Es aún más largo que sus palabras finales acerca de la gran comisión. O sea, el relato de Mateo muestra de una forma, hermanos, muy simple, pero muy convincente, que cualquier explicación que no sea la verdadera resurrección corporal de Jesús contradice los hechos y ofende la razón. Mateo, hemos visto al inicio que Mateo era una persona muy lógica. La verdad de la resurrección es tan absoluta que incluso una mentira contra ella ayuda a probarla. Y es por eso que Mateo dedica espacio, ¿verdad?, para escribir acerca de la mentira que quisieron divulgar los sacerdotes, ¿verdad? Y ya sea el testimonio de los amigos o de los enemigos de Jesús, la misma conclusión es inevitable. Ningún otro acontecimiento histórico está atestiguado tan a fondo por una evidencia clara y sana como lo es la resurrección de Jesucristo. Bueno, hermanos, pues yo con esto termino mi participación y cedo la palabra a mi hermano Jorge. Pues muchas gracias, Yazaret. Indudablemente el mundo incrédulo, el mundo que vive pues cegado a estas verdades, sigue construyendo la negación
de la resurrección de Cristo, ya sea por una indiferencia sobre el tema que ciertamente es portentoso. Podríamos decir que es el momento sublime, ¿verdad? En la historia de la humanidad en todas las épocas, porque si bien la muerte de Jesús, pues eh, para los que entendemos el significado fue algo muy especial, pero muchos de hecho murieron crucificados. Pero la resurrección es única. Es única, la tumba está vacía. De cualquier otro gran prócer de la humanidad con grandes credenciales, pues hay una tumba y hay un lugar donde lo recuerdan y allí están sus restos. Sin embargo, la tumba de nuestro Señor está vacía. Esa es la demostración más fehaciente y más evidente. Eh, la, las razones expuestas anteriormente debemos recordarlas, no las voy a repetir. Solamente la parte que me toca a mí, pues es el final de Mateo 28, del versículo 16 al 20. Lo voy a leer y después pues haré algunos comentarios. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Repito, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Empiezo por el primer versículo. Ya lo voy a repetir la parte que dio Yazaret para enfatizar qué sucedió aquí. Mateo dice que los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Pero resulta que en explicaciones posteriores, que ya también ella citó, voy a repetir la cita porque vale la pena, 1 Corintios 15:6, Pablo, hablando de este tema, lo expone de esta manera. Dice, voy a leerlo desde el versículo 1 al 6. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, dice Pablo, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Leo todo el pasaje porque debemos saber cuál es el evangelio y la predicación del evangelio está condensada en estos versículos de 1 Corintios 15. Esa es la importancia y la trascendencia. Entonces, habla del evangelio que Pablo ha predicado, el evangelio que los corintios recibieron y han perseverado en el evangelio. Y empieza a definir cuál es el evangelio. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. He aquí la importancia de retener el evangelio. Retener quiere decir, pues, guardar, obedecer y vivir de acuerdo. Dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Hay la posibilidad de haber creído en vano. Porque primeramente, y aquí está el ABC del Evangelio,
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Este es el A del Evangelio. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pues ese es el todo del Evangelio, ¿verdad? Cristo eh, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y aquí viene el versículo 5, y que apareció a Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12. Y aquí viene el versículo 6, que es la descripción de lo que Mateo le llama el versículo 16 del capítulo 28, que fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Entonces, en este monte en Galilea se reunieron, dice, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y podemos afirmar que esta reunión de Galilea pues fue numerosa, cuando menos había 500 personas, porque dice que a la vez, no en porciones, no en momentos diferentes, en un solo evento apareció a más de 500. Esta es revelación del Espíritu Santo a través de Pablo en 1 Corintios 15, 6, eh, que apareció a más de 500, y muchos de esos 500 viven aún y otros ya duermen. Ahora, sobre esta reunión, ¿verdad? El versículo 17, regresamos a Mateo, y dice que cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, algunos dudaban. Qué curioso, qué difícil es creer para algunos. Pero el Señor lleno de misericordia y cumpliendo su misión y su comisión, se acercó y les habló diciendo, yo quiero yo quiero materializar esta escena de Jesús acercándose al grupo de discípulos, que en general eran 500, pero había unos que dudaban, y Jesús sabía quiénes eran los que dudaban y se acerca a ellos. Y es algo que alimenta nuestra fe y que alimenta la fe del que está escuchando por primera vez, o que ya escuchó pero duda y se ha debatido en dudas en su vida sobre la verdad de Jesús. Y a esos Jesús les habla diciendo, ¿por qué a los demás no? Pues porque los demás sí creían en la divinidad del Señor, y creían que Él era capaz y que Él podía hacer todas las cosas y las iba a hacer. Pero a ellos, a los que dudaban, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y yo me puse a investigar la palabra potestad y encontré que potestad, bueno, significa autoridad, pero también significa, es equivalente a dominio, imperio, poder, reino. Les estaba diciendo que todo poder, que todo dominio, que todo imperio, que todo reino, ¿verdad? Le había sido dado en el cielo y en la tierra. Interesante, porque nos introduce al cielo, pues todo lo que hay en el cielo nos, nos abre una puerta para preguntarnos. Para entender más la palabra
autoridad o potestad o dominio. Vamos a Mateo 10:1, o sea, repasar lo que ya estudiamos en Mateo. Mateo 10:1. Es muy importante entender esta palabra de autoridad o potestad. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y aquí da los nombres de esos discípulos. No los vamos a repetir. ¿Quieres leerlos? Están en Mateo 10, versículo 2 y versículo 3 y 4. A todos ellos, a los 12, les dio autoridad. Y aquí colegimos que la autoridad no se usurpa o no se toma, se recibe. La verdadera autoridad se recibe. ¿Y se recibe de quién? Pues de quien la tiene. ¿Y quién tiene toda la autoridad? Pues Dios. Dios, y se la ha conferido a Cristo. Y Cristo, el Señor, se la entregó con límites, le dio autoridad sobre espíritus inmundos, pero también para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Él les dio autoridad a los discípulos. En Mateo 21:23, vamos allí adelante, estamos entendiendo esto de la autoridad. Mateo 21:23 dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Pues el grupo selecto del templo, de los ancianos y los sacerdotes del pueblo, los principales, sabían que la autoridad se recibe, no se toma. Jesús no les contestó directamente y les dijo: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos pensaron: si decimos del cielo, nos dirá, pues ¿por qué no les creísteis? Si decimos de los hombres, pues temen al pueblo, porque el pueblo tenía a Juan por profeta. El pueblo reconocía que Juan recibía su autoridad del cielo, y entonces prefirieron decir: no sabemos. También Jesús les dijo: entonces yo no les digo de dónde tengo yo autoridad. O sea que Jesús se guardaba las cosas que los incrédulos no deberían de recibir. No todo mundo es apto para recibir los misterios del reino de Dios, y eso lo sabe perfectamente el Señor. Cuando Jesús platica, es confrontado por Pilatos en Juan 19:11. Vamos a Juan 19:11. Dice lo siguiente. Pilato le dijo, Juan 19:10, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Eso le dijo Pilato a Jesús, que no le contestaba nada. En ese momento Jesús le respondió y le da un tratado sobre la autoridad, le da una lección sobre la autoridad, pero en pocas palabras y en el momento pues más tremendo, cuando estaba siendo juzgado. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. O sea que le hace ver que la autoridad que tenía Pilato
no venía del César, sino que venía de más arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pilato, impresionado por la respuesta que evocaba a la autoridad superior, procuraba soltarle, pero ya los judíos no lo dejaron que lo soltara. O sea que realmente Pilato no tenía ninguna autoridad, porque el Señor estaba llamado a ir a la cruz y lo hacía voluntariamente. Lo hacía voluntariamente. Y una cita muy importante, primera de Pedro 3:22, para pues no terminar, porque no terminamos con la palabra, pero sí el tema de la autoridad. Primera de Pedro, casi al final. Primera de Pedro 3:22. Dice así. Termina el capítulo 22 diciendo, bueno, lo voy a leer desde el versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Hacía una comparación Pedro con las 8 personas que fueron salvadas en el diluvio, la familia de Noé. Y compara en aquella época, pues fue un diluvio un bautismo de diluvio. Y dice que ahora, pues estamos salvados, así como Noé se salvó por el arca y por las instrucciones que Dios le dio, ahora nosotros somos salvos por la resurrección de Jesucristo. Una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aquí Pedro define muy bien qué tipo de autoridad tiene Cristo, y la tiene en el cielo, y él está a la diestra de Dios. A ángeles, o sea, todas las huestes angelicales, las potestades, las autoridades celestiales están sujetas a él. Y eso fue lo que dijo, regresemos a nuestro pasaje base de Mateo. Pero vean qué interesante que ahorita leyendo con detalle y con inspiración, nos damos cuenta que Jesús con mucho amor le dirigió esta explicación a los que dudaban. Lo dice claro Mateo. Jesús se acercó a los que dudaban y les habló diciendo, no se preocupen, no duden, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Qué hermoso, cómo Jesús va a tratar contigo, va a tratar conmigo en base a tus dudas, nada más que seas sincero, que si Él te habla y te demuestra, pues creas, que no seas de los que están haciendo preguntas sin sabiduría. Toda pregunta hecha sinceramente, Él la va a contestar. Él la va a contestar. Y entonces el versículo 19 empieza por esas dos palabras, por tanto, por tanto. Y yo diría, por tanto, por tanta fe, por tanta explicación, por tanto que he hecho, por tanto que he explicado, que
les he enseñado, por tanto, he aclarado dudas, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora vamos con la palabra discípulo. La palabra discípulo viene tiene un sufijo con disciplina y discípulo. Y vamos a analizar algunos versículos que hablan de los discípulos, Mateo 5:1, y vamos viendo cómo el Señor, pues, llamó a discípulos. Mateo 5:1 me recuerdo mucho cuando lo leímos hace un año y tratábamos de explicar las bienaventuranzas. Y dice, viniendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Bueno, aquí menciona sus discípulos y les explica las bienaventuranzas. Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, ya lo leímos, les dio autoridad sobre los discípulos. Aquí habla de discípulos y autoridad. Vean, qué interesante. ¿Quieres tener autoridad? Tienes que ser discípulo. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre bla, 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 espíritus, enfermedades y toda dolencia. A los 12. No a todos, no a todos los que lo seguían o lo increpaban, solo a los 12. Curiosamente, en Mateo 26:56 hay una frase muy fuerte sobre los discípulos. Mateo 16:56, Mateo 26:56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Fue el arresto de Jesús. Y dice Jesús, cada día me sentaba yo con ustedes enseñando en el templo y no me prendisteis, no me tomaste preso. ¿Por qué no me tomaron preso en el templo? Pero saca una conclusión. Todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. La tarea de ser un discípulo no es fácil, porque los emprendimientos de Jesús son atrevidos contra el mundo para establecer el reino de Dios. Si tú quieres ser un discípulo, pues tienes que estar consciente de esto. En Marcos 4:34, aquí dice algo muy bonito sobre los discípulos. Marcos 4:34 dice, el uso que Jesús hace de las parábolas. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Amén. Podemos decir amén. El Señor no te va a negar nada. Si tú eres discípulo, Él te va a explicar todas tus dudas, te va a aclarar todas las cosas. Por eso es que estábamos que en Mateo 27 el Señor se dirigió a los discípulos que dudaban y les dijo que pues toda autoridad ya le había sido dada en el cielo y en la tierra. Y entonces les pide que hagan lo mismo que él hizo.
id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No voy a entrar en lo que significa este bautismo, porque ya no tenemos tiempo y todavía tenemos el próximo viernes para concluir y ya finalizar el estudio de Mateo. Y yo me voy a dejar para el viernes explicar lo que significa bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es nada más tomar a un creyente y sumergirlo en una pileta de agua, no. El bautismo significa enseñanza. El verdadero bautismo significa enseñar. El verdadero bautismo empieza por dentro y se manifiesta ya en lo exterior a través del ritual. El ritual que tú sigas, pero el verdadero bautismo realmente es interior. Es un conocimiento del Padre profundo, del Hijo y del Espíritu Santo, a tal manera que ese conocimiento transforme tu vida. Y entonces te puedes bañar o meter en una pileta o que te pongan con una copa un poco de agua en la cabeza, cual, cualquiera que sea el ritual, siempre y cuando tú hayas sido enseñado profundamente hasta que tu ser completo se haya simbrado y transformado por lo que significa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en tu vida. Podemos hablar un poquito más de eso el próximo viernes. Y dice, y enseñándoles a estos discípulos que guarden todas las cosas que os he mandado. Él lo hizo con sus discípulos. Les explicó varias veces por qué hacía todo. Y ahorita les estaba explicando todavía a los que dudaban y les estaba afirmando a los que ya habían creído. Y finaliza con una frase que nos conmueve hasta la médula de nuestro ser profundo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo cual quiere decir que no es un maestro, no es un señor que nos deje al garete. Pues ya les expliqué, ahora vayan y a ver cómo les va. Si fracasan, pues fracasaron ustedes y pues van a arrostrar las consecuencias. No, nunca, nunca, nunca nos va a dejar. Nunca. Podemos tener tropiezos, nos puede faltar la fe, podemos ver al enemigo con un tamaño descomunal que no tiene, podemos detener la marcha por cualquier razón, pero Él nunca nos va a dejar. Porque Él lo dijo, yo estaré con vosotros, con vosotros. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Es importante. Hasta el fin del mundo. ¿Cuándo será el fin del mundo? Podemos hacer unas suposiciones y va a ser otro tema que nos vamos a guardar para el próximo viernes. El fin del mundo. Pues oremos, oremos. Él estará con nosotros. Eso es lo importante.
Él estará con nosotros siempre, siempre que lo necesitemos. Y aunque no lo necesitemos, Él estará con nosotros. Bendito Dios y Padre, gracias. Gracias por tu enseñanza. Nos enseñas sobre la enseñanza. Si ya habíamos aprendido, nos vuelves a enseñar. Hay cosas que en este momento tú nos las revelaste en el momento que estábamos impartiendo el estudio, porque querías que la enfatizáramos. Tú nos revelaste que el final de tu discurso se los dirigiste a los más débiles de tus discípulos que dudaban, porque tú vas a fortalecer al débil para hacerlo fuerte. Te lo dijiste a Pablo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, le dijiste. Igual que les dices aquí a los discípulos, bástales mi gracia. Mi poder se va a perfeccionar en su debilidad y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El mundo todavía es una entidad que sigue moviéndose, acumulando poder según ellos, según el mundo. Te damos gracias porque hasta aquí tú has estado con nosotros y estarás con nosotros. Infinitamente agradecidos. Terminamos este viernes el estudio de discipulado. En tu nombre, Cristo. Amén. Amén. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Nazaret. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, gracias, Jazz. Gracias, pastor. Con nuestro Señor. Amén. Hasta pronto. Bendiciones.